Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 4, la última de este módulo número 13, en donde hemos aprendido, conocido, reflexionado sobre la importancia que tiene analizar ciertos procesos sociales, ¿no? Medir algunas de las variaciones que se dan en dos ámbitos: la economía y la dinámica poblacional. Son dos aspectos con los que convivimos todos los días, que vemos las repercusiones que tiene la dinámica poblacional y que siempre estamos, o todos los días tomamos decisiones eh, cómo sobre adquirir algún artículo a créditos, sobre la tasa de interés, diferentes conceptos financieros que a lo largo de estas 4 semanas hemos conocido, tratando de profundizar un poco más en lo que conocíamos, porque al final de cuentas estos elementos los conocemos, los identificamos, porque convivimos de alguna u otra forma con ellos, ¿no? Pero el objetivo de este módulo era incrementar lo que conociésemos sobre estos modelos matemáticos, estas fórmulas, estos conceptos financieros y de población. Pues bien, estamos ya en este último espacio abierto, así que vamos a iniciar. Mi nombre es Jorge Joaquín May Baeza, asesor virtual de este módulo número 13, ¿no? Entonces, iniciamos. El propósito de este espacio abierto es atender de forma síncrona las dudas y comentarios referente a las actividades. Para esta semana tenemos un proyecto integrador como parte de estas actividades de cierre de módulo, un foro de integración y tenemos adicionalmente un cuestionario de autoevaluación. Son 3 actividades, las cuales representan el 43% de nuestra calificación final. Así que en esta semana de integración, pues es importante atender estas actividades en tiempo, en forma, para que logremos alcanzar el mayor porcentaje que podamos obtener. Vamos a reflexionar sobre el logro de los aprendizajes esperados. Todo lo que teníamos que ver referente a las unidades las abarcamos durante las 3 primeras semanas. Recuerden que la cuarta semana de casi cualquier módulo es el de integración, en donde vamos a ver por qué estos conocimientos no son aislados, sino que se interrelacionan de alguna forma. Por ejemplo, ustedes se han puesto a preguntar cuál es la relación que existe entre el incremento de la población y el incremento económico. ¿Lo han notado en sus ciudades? Entonces, es importante reflexionar sobre lo que hemos logrado en este módulo, sobre estos aprendizajes esperados, que son las metas a las que debemos llegar en cada uno de los módulos. No es lo que nos guía hacia dónde dirigir los esfuerzos, pues estos aprendizajes esperados son estos objetivos. Em, en general vamos a realizar algunas actividades, aunque básicamente todas son a manera de reflexión. Una reflexión sobre las áreas de oportunidad o lo que hemos logrado adquirir a lo largo de este módulo. Hoy vamos a hacer énfasis particularmente en los aspectos de dinámica poblacional. Pero es importante que ustedes reflexionen porque en módulos más adelante, en uno particularmente, van a ver lo que es el crecimiento sustentable, sostenible, y tiene mucha relación con lo que vimos en este módulo. La economía y la población crecen y esto muchas veces, como ustedes vieron, provoca daños al medio ambiente. Pero todo esto, existe algo que se llama desarrollo sustentable, que nos permite desarrollarnos, o es el objetivo que se persigue, desarrollarnos de forma que existan cuestiones económicas balanceadas con los aspectos del medio ambiente y de un crecimiento social. Esto lo van a conocer un poquito más adelante en un módulo en donde van a hablar acerca de esto. Pero la base la vamos a tener en este módulo número 13. Por eso es importante que traten de comprender los temas, no de mecanizarlos, porque recuerden que
Mecanizar una situación nada más implica que podamos resolver esa situación particularmente, pero en estos aspectos de dinámica poblacional y de economía hay muchos aspectos que debemos siempre estar atendiendo, ¿no? Tratando de reflexionar cuál es la mejor opción, tratando de identificar las consecuencias de la dinámica poblacional. Y hay muchos aspectos y bajo diferentes contextos. Aquí, por ejemplo, en Prepa en Línea coincidimos en diferentes estados de la República, estudiantes de diferentes estados, y cada uno de esos estados tiene diferentes situaciones en cuanto a la dinámica poblacional. Pueden ser parecidos, pero no son iguales. Es decir, las mismas consecuencias que podemos encontrar en Cancún quizás en algunos aspectos cambie que las que podemos encontrar, por ejemplo, en Los Cabos, que son dos centros turísticos. O a lo mejor viven en alguna población con un poquito o con menos población y son muy diferentes las situaciones que vamos a encontrar a estas dos ciudades turísticas. Y así cada ciudad tiene una dinámica poblacional diferente, por lo tanto tiene consecuencias diferentes. Y esa es en las que hay que fijarnos. Les recomiendo que lean acerca de lo que está sucediendo en sus entidades, lean noticias, infórmense de lo que está sucediendo, porque esto nos permite, son elementos con los cuales podemos hacernos llegar de las opiniones y conocer algunos de los sucesos que están aconteciendo ahí en nuestra ciudad y que tengan relación con estos temas. Eh, y por supuesto, lograr el aprendizaje significativo, es decir, tratar de aterrizar todos estos temas a nuestra vida cotidiana. ¿Por qué es importante estos temas y cómo las aplicamos en la vida cotidiana? De forma que nos dejen un beneficio para mejorar nuestras finanzas y para mejorar la convivencia que tenemos con la dinámica poblacional. Por favor, ingresen con su correo institucional, escriban su nombre completo al ingresar, utilicen el gesto levantar la mano para señalar que deseen participar, que las dudas sean claras y puntuales, sean claros y corteses con sus compañeros y asesor virtual y por favor al ingresar deshabiliten su micrófono de forma que pues, no nos enteremos de las comunicaciones privadas que únicamente les competen a los miembros que están ahí con ustedes, ¿no? Entonces, pues son algunas reglas que nos ayudan a mejorar la convivencia que tenemos en estos espacios abiertos. Algunas recomendaciones que creo que van más allá de lo que podemos lograr en este módulo número 13. El objetivo en general del sistema educativo, de la preparatoria abierta, es que nosotros obtengamos saberes, conocimientos sobre algunos temas particulares. Aquí estos temas se enfocan en la dinámica poblacional y en la economía, ¿no? Pero también significan que podamos hacer, es decir, que podamos determinar a través de procedimientos y de modelos matemáticos el resultado de algunas operaciones que nos ayudan a analizar algunos aspectos relacionados con estos temas. Cuando tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de saber cuánto es lo que me costará adquirir algún artículo, para poder responder a esta pregunta fue necesario desarrollar algunas operaciones matemáticas, conocer algunos elementos importantes del crédito, la tasa de interés, el plazo, el monto, lo que es un crédito en general, de forma que esta información me permita a mí tomar decisiones cuando me encuentre en una situación en la que desee adquirir algún producto a crédito. Lo mismo sucede con los aspectos de variaciones poblacionales. El conocer cómo la población impacta en los sucesos de mi vida diaria, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen que acudir a alguna escuela, cuando tienen que acudir, por ejemplo, a adquirir cierto artículo. En ese sentido, pues es importante saber por qué algunos sucesos se dan y que tengan relación con la dinámica poblacional. Eh, entonces, debido a esto, es importante que reflexionen sobre este proceso que ustedes están llevando a cabo. Tomen en cuenta, por ejemplo, la retroalimentación es un aspecto importante para mejorar. Tomen en cuenta lo que en ella se plasma, las áreas de oportunidad que tratamos de hacerles, que detectamos y que tratamos de dárselas a conocer a través de las retroalimentaciones. Tómenlas en cuenta porque son un aspecto importante que les va a ayudar a ustedes a identificar todavía lo que les falta por mejorar. Pregúntese constantemente qué están haciendo bien. Es decir, si ustedes obtienen un buen resultado en una calificación, pregúntese cuál es el proceso que siguieron para llegar. Por proceso hablamos del tiempo que le dedicaron a la actividad.
de las diferentes actividades que fueron desarrollando para poder comprender lo que tenían que hacer, ¿no? A lo mejor leyeron los recursos, identificaron uno particularmente que les iba a servir, extrajeron la información necesaria para poder resolver esa actividad, le dedicaron el tiempo suficiente, es decir, no llegó el día domingo y a las 8:30 de la noche inicié con mi actividad tratando de terminarla a las 10, sino que le di el espacio suficiente. Primero leí las instrucciones, los recursos, la rúbrica para conocer qué es lo que se solicitaba y pregúntese qué es lo que no ha funcionado, qué es lo que no han podido lograr, ¿no? Para que lo vayan modificando. Recuerden que aquí los constructores de su propio conocimiento son ustedes. Uno como asesor virtual funge para guiarlos, pero sin lugar a dudas recuerden que esto no es un sistema presencial, es un sistema en línea en el cual son ustedes los que a través de la lectura, de la dedicación del tiempo, del esfuerzo, de aplicar diferentes estrategias, van conociendo lo que ustedes decidan conocer y con la profundidad que decidan hacerlo. No únicamente están a expensas de lo que yo pueda saber o de lo que yo pueda guiarlos, pueden conocer tanto como ustedes lo deseen. Y precisamente esa es una de las principales características de este modelo educativo, que ustedes son los que deciden qué es lo que van a aprender bajo estos enfoques de los aprendizajes esperados, ¿no? Hasta qué tanto es lo que les interesa aprender. Y estoy seguro que les interesa aprender porque estos temas son con los que convivimos cotidianamente. Aprovechen las áreas de oportunidad. Comúnmente les conocemos errores, pero en términos educativos, estas áreas de oportunidad llevan por nombre, estas áreas, estos errores son áreas de oportunidad. ¿Por qué son áreas de oportunidad? Porque son aspectos que hemos identificado que aún no hemos podido mejorar, ¿no? Y estas áreas en las que podemos mejorar hay que explotarlas, hay que fortalecerlas, ¿no? Así como no dejar caer aquellas fortalezas que hemos identificado. Entonces, y realicen ajustes o diseñen estrategias para mejorar sus resultados. De los resultados que ustedes obtengan de cada uno de los módulos, sigan este proceso. Pregúntense qué hice bien y qué puedo mejorar y diseñen estrategias para mejorar los resultados que obtengan, no únicamente en este módulo, sino en todos los demás que estén por venir. La rúbrica de evaluación, ¿por qué es importante que sigan la rúbrica de evaluación? En este caso, en el proyecto integrador, por favor, lean bien la rúbrica e incluyan todo lo que se les solicita. Recuerden que son 4 aspectos: el nivel cognitivo, actitudinal, comunicativo y el pensamiento crítico. ¿Se han puesto a pensar qué significa cada uno de estos criterios? ¿Han identificado los diferentes niveles que tiene la rúbrica de evaluación y los diferentes descriptores de los logros que se identifican, que han adquirido y cómo se evalúan? Entonces, esto es importante porque basados en esa rúbrica es como se evalúa su calificación. Entonces, en este proyecto integrador, por favor, incluyan todo lo que le solicita la rúbrica de evaluación y las instrucciones de la actividad. Y no únicamente hablamos del proyecto integrador, ahora que inician un nuevo módulo, lean también la rúbrica antes de entregar su actividad. Elaboren correctamente la tabla de amortización, esto en el proyecto integrador, para responder a las preguntas. Tenemos un video, vean bien el video, porque hay una parte en la cual señala específicamente cómo se determina la tasa de interés. Es decir, en el video no le explican, pero ahí aparece con unas letras moradas la razón de por qué, por ejemplo, en el caso de la tasa de interés, la dividen entre el número de periodos. Vean bien el video y resuélvanlo. También lo hemos platicado en los espacios abiertos. Obtengan correctamente el ahorro de Jorge y su esposa. Por favor, aquí también hemos hablado acerca de la importancia que tiene la correcta ortografía, la gramática y la redacción. Es un aspecto que se evalúa dentro de la rúbrica de evaluación. Dimos algunas indicaciones, conocimos una página de cómo podemos mejorar la ortografía. Además de que, pues independientemente de que es necesario ir conociendo las diferentes reglas de ortografía y gramática, hoy contamos con algunas tecnologías que nos ayudan un poco o bastante a que en lo que vamos conociendo estas reglas de ortografía y gramática podamos entregar una actividad muchas veces casi sin errores de ortografía y gramática, ¿no? Y conforme vamos avanzando en los diferentes módulos y vamos conociendo las reglas de ortografía y las vamos
practicando y aplicando, pues poco a poco vamos a poder dejar de utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Aunque pues, lo ideal es que las complementemos de alguna forma con lo que vayamos aprendiendo. Y por favor, en la conclusión, mencionen alguna estrategia para mejorar la economía. ¿Sí? Al final de cuentas, parte de todo el estudio que desarrollamos es porque necesitamos tomar una decisión respecto a lo que vamos a hacer en términos económicos. Comúnmente ustedes siempre están diseñando estrategias, eso sí, sin lugar a dudas, porque el dinero es finito, es decir, se acaba y tengo que hacerlo rendir para todos los gastos. Y siempre estoy diseñando qué puedo hacer para que rinda más el dinero, ¿no? Pero mencionan algún aspecto específico de su vida cotidiana. Muy bien, por ejemplo, para evaluar este aprendizaje esperado, independientemente que aquí es una evaluación general, ustedes van a identificar si lograron de alguna forma o el nivel con el que lograron adquirir este aprendizaje esperado que dice explica los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Cuando la población se incrementa o disminuye, siempre hay efectos sociales en la economía, por ejemplo, en el medio ambiente, en la salud, en la educación. Siempre hay algunos efectos sociales que identificamos que son por la variación poblacional. Eh, por ejemplo, una nota informativa que dice, nacen 6,000 mexicanos cada día. Gobierno debe gastar 282 millones de pesos para sus servicios. Entonces, ¿cómo se ve afectados los servicios con el crecimiento de la población? A ver, l- recuerden que esta parte es de ustedes. A ver, vamos a ver los mensajes. En economía, ¿cómo? O sea, en economía, pero la economía no únicamente se tiene efectos o se modifica por la variación de la población. La economía, hay otras muchas causas por las que las situaciones económicas se modifican. Ahí es importante que ustedes vinculen con claridad por qué la economía y en qué aspecto particularmente de la economía, ¿no? Porque solamente así economía está muy superficial, muy vaga esa respuesta. Ok, a ver, ¿alguien más? Aumentan las necesidades. ¿Qué necesidades, Naidelin? ¿Cómo cuáles necesidades? Y se escasean los servicios para todos. ¿Cómo cuáles servicios has notado que escasean? Hay menos servicio médico o también de educación, pero, ajá, muy bien, por ahí vamos, por ahí vamos. Excelente, hay menos servicio, dice. ¿Y qué produce que haya menos servicio, por ejemplo? Falta de educación, o sea que los niños no van o no tienen educación
Cada vez hay menos lugares donde vivir o ya son lugares muy pequeños y a precios muy altos. A ver qué otras consecuencias pueden identificar. Por ejemplo, una que aquí mencionaron con mucha frecuencia, o quién está de acuerdo, ¿ustedes creen que el agua sea una consecuencia importante de la dinámica poblacional o del incremento de la población? A ver, ¿quién está de acuerdo? La gente no la cuida. Ajá, no la cuida y eso, pero si ¿hay agua o no hay agua? Y eso trae sequías. Ajá. Fíjense, ¿quién más? ¿Alguien más? Que la gente no cuida al agua trae sequías. ¿Será que eso es cierto? ¿Por qué trae las sequías? Yo pienso que las sequías es porque no llueve. Cuando no llueve, pues no hay agua, pero no es por una consecuencia de la población. La sequía se da porque no llueve. Fíjense, les voy a compartir esta. Dice, este Twitter, dice, Manuel Perló, analista de la UNAM, aseveró que crisis de agua en Ciudad de México es por falta de mantenimiento del sistema y de reparación de fugas, por ejemplo. Entonces no es por el incremento de la población, ¿no? Es porque no se le da el mantenimiento o cómo. Entonces no tendría relación con la dinámica poblacional, ¿no? ¿Qué opinan? No es súper- No te preocupes, Adriana. Fíjate que esto es lo que nos ayuda, el hecho de que nosotros estemos, y comúnmente lo hago porque me gusta preguntar de forma que ustedes puedan reflexionar, no darles una respuesta porque muchas veces ni yo tengo la respuesta. En materia de ciencias sociales hay muchas respuestas que podemos dar y muchas pueden ser válidas, muchas pueden ser ciertas. Lo importante es cómo las demos. El caso del agua es, ya sea que, pues, de alguna forma esté limitada allá donde vivimos, puede deberse a muchos factores, entre ellas el incremento de la población, pero hay que saber explicar por qué. Como ya vieron, pueden tener muchas causas y una de ellas puede ser el incremento de la población, pero hay que explicarlo, hay que argumentarlo correctamente y no únicamente mencionar de forma superficial el agua. Pues sí, pero el agua, ¿por qué? Por ejemplo, sí, porque aumenta el consumo de agua y por ende se escasea para todos. Por ahí va, ahí vamos, ya vamos mejorando la argumentación que hagamos de lo que vamos respondiendo, que esta parte es importante, porque recuerden que ajá, hay muchas causas, es importante argumentarlo. Muchas veces en las actividades esa parte les faltó que no lograban argumentar adecuadamente la consecuencia. Entonces, por ahí, no únicamente en este módulo, siempre en todos los módulos traten de argumentar correctamente. No únicamente mencionar de forma vaga, sino con claridad. El incremento de la población tiene como consecuencia el desabasto de agua por esto, por esto, por esto, por esto y por lo otro. Que tenga relación porque el incremento de la población trae como consecuencia un desabasto del agua. Porque ya vimos que no puede ser, no siempre es así.
aquí como dice, crisis de agua es por falta de mantenimiento del sistema y de reparación de fugas. No tiene nada que ver con la variación poblacional. O a lo mejor sí, si también lo sabemos vincular. Entonces, ¿cómo se ve afectados los servicios con el crecimiento de la población? Pues puede ser, por ejemplo, aquí mencionaron, no se dan abasto con el número de hospitales, camas o utensilios. ¿Será que no tenga un aspecto positivo? Que se incrementa la población, mejoren los servicios. ¿Será que eso no puede hacer? La vivienda aumenta sus costos, dice Naidelin. A lo mejor, pero ¿por qué? ¿Qué relación tiene? Por ejemplo, ahorita aumenta sus costos porque subió el acero. El acero es, por ejemplo, no estoy hablando sin ningún fundamento, únicamente para ejemplificar lo que quiero mencionarles. Pero el acero sube porque escasea, no por el incremento de la población. Y muchas de las viviendas que se elaboran tienen que llevar alguna estructura de metal, los castillos, el cimiento, el techo, muchos de ellos están hechos con metal. Bueno, por lo menos aquí en la península de Yucatán, básicamente son así. Entonces, se incrementan por el incremento de precios de la materia prima. Entonces, hay que vincular particularmente la relación que existe. Muy bien, por ejemplo, no, aquí, pues, no sé si ustedes se han dado cuenta que algunas ciudades pequeñas carecen de algunos servicios. ¿Por qué carecen de servicios algunas ciudades pequeñas? Estamos hablando de servicios privados, como puede ser el teléfono celular o el internet, como puede ser también la televisión de paga, por ejemplo. ¿Por qué en estas ciudades no hay este tipo de servicios? O bancarios. No sé si ustedes han ido, por ejemplo, de repente a algún sitio pequeño y pues el banco no hay, o apenas llega el internet porque la antena está lejos por la economía. ¿Pero por qué? Bueno, básicamente es porque muchas de las empresas requieren de cierto nivel de consumo para ser rentables, cosa que a veces no les garantiza una población con bajo nivel de habitantes. Pero conforme estos habitantes se van incrementando, entonces algunas empresas que ya están en posibilidades de hacer rentable la venta de sus productos empiezan a llegar debido al incremento de la población. Es algo que yo he identificado. Por ahí vamos, Naidelin. Pero ven, es importante argumentar, no únicamente mencionar y no vincular específicamente. Por ahí les encargo entonces este tipo de situaciones. También analicen los problemas que observan en su ciudad por las variaciones poblacionales y las consecuencias que identifiquen en el crecimiento de la población. Este es solo un ejemplo, dice el crecimiento natural de la población, sumado al déficit de viviendas que se tuvo durante la pandemia y la próxima entrada en operaciones del Tren Maya, ha generado tan solo en la capital de Quintana Roo, Chetumal, una demanda cautiva de unas 6,000 viviendas para personas sujetas a capacidad de compra, estimó un empresario constructor. Detalló que si bien la demanda cautiva en materia de viviendas es mucho mayor, el déficit para quienes puedan adquirir un crédito para hacerse un hogar es al menos de 6,000 casas. Bueno, aquí, ¿qué consecuencia tiene o qué, qué, qué aspecto vemos aquí importante que vino a hacer que la vivienda escasee en Chetumal, por ejemplo? Ahí lo voy a dejar para que ustedes. ¿Qué consecuencia notan ahí en esa nota? Primero,
¿De qué habla la nota? A ver, en términos así generales, ¿de qué habla la nota? La construcción del Tren Maya, dice Carmona, sí, tiene relación, pero no específicamente habla de la construcción del Tren Maya. Es decir, el tema principal de la nota no es la construcción del Tren Maya. Consecuencias de la construcción del Tren Maya. ¿Qué consecuencias tiene la construcción del Tren Maya, por ejemplo? Escasez de vivienda. ¿Y por qué se da esta escasez, Adriana? La posibilidad de compra de vivienda, ajá, de las consecuencias y del crecimiento. ¿Por qué creció en este caso el número de habitantes, por ejemplo, de la ciudad de Chetumal? Ahí ya vamos hilando algunas ideas, ¿se dan cuenta? ¿Qué es lo que está pasando entonces? Los inversionistas que ya vieron que hay un proyecto, ajá, pero la nota en sí no habla de inversiones, ¿eh? En donde se quiere vivir. ¿Será? ¿Será que de eso habla la nota? Aunque tampoco dice que es un popular, pero sí podemos concluir eso, ¿no? Que es hay gente que ha llegado a Chetumal, pues debido a esta situación, ¿no? Del Tren Maya. Y esto ha traído como consecuencias que no se tenga la capacidad de viviendas. ¿Y qué puede suceder con la vivienda cuando no se tiene la capacidad de atender a todos los que llegan? La, incremento de valor, claro, probablemente pues mucha gente quiere vivir, hay pocas viviendas, pues las que hay incrementan su valor, porque si tú no pagas lo que te estoy pidiendo, habrá otro que sí lo pague, ¿no? Como dice Briseida, incrementa el valor, el precio de las viviendas, ya sea en renta o ya sea en compra. Entonces es una de las consecuencias de la dinámica poblacional. Pero ven cómo hay que analizar, reflexionar antes de responder. Y aquí lo vamos haciendo. Ustedes van reflexionando, van leyendo y van identificando ciertas ideas. No las están copiando, no las están copiando, sino que ustedes mismos con sus propias palabras las van plasmando acá en el chat. Ese mismo proceso es el que debemos hacer cuando tenemos que responder en nuestras actividades. Desafortunadamente, el uso de herramientas tecnológicas pues nos hace fácil agarrar, copiar y pegar en la página, pero es un proceso que no nos ayuda a reflexionar, que no nos ayuda a mejorar, a extraer lo importante de la nota y las ideas principales y de ahí con mis propias palabras explicarlo. Es decir, qué es lo que yo identifico en la nota que tiene relación con lo que me están preguntando. Entonces, son aspectos que ustedes tienen que identificar y que tienen que ir mejorando conforme al nivel que ustedes decidan tener en estos aspectos. Oye, vamos a continuar, por ejemplo. A ver, acá hay otro. Dice, los plásticos no desaparecerán, dice. Son fáciles y económicos de fabricar y han sido un importante motor de desarrollo. Sin embargo, los desechos plásticos se han convertido en una amenaza omnipresente para la salud pública, los medios de subsistencia y el medio ambiente. El plástico puede tardar cientos de miles de años en descomponerse y ya forma parte del registro fósil. ¿Qué relación tiene el crecimiento de la población, por ejemplo, con la contaminación de plásticos?
¿no? Ya vimos de los plásticos. Ahora, ¿qué relación tiene, no? El único, el único ser vivo en el planeta que utiliza plásticos es el ser humano. Si hay contaminación de plásticos, ¿por qué es? A ver, ¿quién responde? Bueno, vamos a pasar a otro. Por ejemplo, mitos y realidades sobre el boom inmobiliario de Yucatán, dice. Para los investigadores del Colegio de Pensilvania, Estados Unidos, el aumento de la violencia criminal y la inseguridad en distintas partes de México ha hecho de Yucatán un destino atractivo para quienes buscan espacios seguros para trabajar, criar a sus familias y jubilarse. Tras un análisis de la dinámica migratoria, los académicos explican que entre 2000 y 2020 la población de Mérida, capital de Yucatán, aumentó en más de un tercio, principalmente a la llegada de personas nacidas en otras entidades. Entonces, ¿qué puede traer que lleguen tanta gente a una ciudad como Mérida, Yucatán? Briseida, en relación al tema, a la nota anterior, dice, porque nosotros provocamos el consumo de los plásticos y día con día aumenta. Muy bien, ahí nada más habría que mencionar, aumenta también conforme se incrementa el número de personas, ¿no? Entonces ya vimos que Mérida, pues al ser una ciudad segura, mucha gente se va a vivir allá. En sí, ¿de qué trata la nota? Que tanta gente llegue, por ejemplo, a la ciudad de Mérida. Ya vimos, por ejemplo, en el caso de Chetumal, ¿qué puede traer también esto? Dice Dolores que Yucatán es seguro y que gracias a eso tiene un aumento en la población. En efecto, entonces esa sería una causa, ¿no? Una causa por la que llega tanta gente a la ciudad de Yucatán o a la ciudad de Mérida. Pero ¿cuál sería la consecuencia? Identifiquen una, aunque la nota no la digan, ustedes pueden identificar una. ¿O cuál consideran que puede ser una de las consecuencias que se daría? Violencia, puede ser, pero ¿por qué? ¿Ven? Nuevamente, lo importante es cómo podemos argumentar esa causa con la llegada de gente. Son aspectos, discriminación, pues habría que argumentarlo correctamente. Falta de trabajo, habría que argumentarlo correctamente. Recuerden, esa parte de argumentar adecuadamente esto que estamos mencionando. Aquí, por ejemplo, también conocimos dentro de ese análisis que hicimos de la variación, una fuente de información importante para conocer la dinámica que ha tenido la población de nuestro país, e incluso de nuestra ciudad en los últimos años. Y una de ellas es la página del INEGI, que tiene información muy importante eh, sobre este proceso social, ¿no? Entonces, hemos vinculado cómo esta página también nos ayuda a conocer sobre lo que está sucediendo. Recuerden que antes de tomar cualquier decisión, ¿qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que tener elementos suficientes que nos ayuden a tomar una decisión o a identificar con claridad qué es lo que está pasando. No podemos únicamente dar una respuesta sin que antes tengamos información para poder pues responder
con datos que nos ayuden a argumentar, a sostener esa respuesta que estamos dando. Entonces, páginas como el INEGI, como la Conducef, que vimos en el espacio abierto de la sesión anterior, tiene información que nos ayuda a soportar cada uno de los argumentos que nosotros damos, ¿no? En términos generales, conforme vamos avanzando en este proceso académico, vamos mejorando estos argumentos que nosotros podamos dar, ¿no? Pero sí es importante iniciar ahora a argumentar correctamente cada una de las preguntas que nos hacen. También tenemos, por ejemplo, el Banco Mundial. Las políticas migratorias mejoradas pueden ayudar a impulsar la prosperidad en todos los países, ¿no? Porque así hay como países que tienen consecuencias importantes por la llegada de diferentes gentes. Hay otros países que necesitan de gente, de migrantes que lleguen a esos países, porque como ustedes vieron, los migrantes son una mano de obra importante. Entonces, hay países que se están quedando sin esa mano de obra y requieren de, pues, que los migrantes acudan a esos países. Entonces, diferentes causas, diferentes consecuencias. Mencionamos únicamente algunas, las más comunes, pero sin lugar a dudas existe una gran cantidad de información respecto a estos temas. Lo importante es que ustedes conozcan la base de lo que es este proceso social del crecimiento, por qué crece con la migración una población, cómo puede crecer rápidamente una población y las consecuencias y el impacto que esto puede tener en diferentes aspectos y una proyección por qué es importante hacer una proyección de la población. ¿Qué podemos evitar cuando conocemos con anticipación el número de habitantes o qué podemos lograr si nos preocupamos por ello? Entonces, eh, es tener información. A eso es lo que quiero llegar, que cuando nosotros respondamos a las preguntas de cualquier módulo, siempre lo hagamos con la información suficiente que nos da el hecho de leer los recursos, el hecho de leer la rúbrica, porque de esta forma nos enfocamos y atendemos puntualmente lo que nos están solicitando en las actividades y ampliamos nuestro campo de conocimiento un poquito más. Dice Ina, creo que uno de esos países es Canadá, porque constantemente invitan que vaya a gente, ¿no? Porque cada vez hay menos gente y ya que es de la tercera edad. Muy bien, en efecto, Fernanda, hay países como Canadá que inclusive, por ejemplo, he visto en algunas páginas del Servicio Estatal de Empleo que hay oportunidades para gente de diferentes oficios, ¿no? He visto alineadores de pescado, camaristas, en general, algunos oficios que los invitan a registrarse ahí en el portal de la página. Pero también hay que investigar bien. Yo aquí el que veo es el que está aquí en la ciudad, en el estado de Quintana Roo. Y conozco la página, sé que es segura, sé que esa invitación sí proviene de algo es particularmente, ¿no? También no hay que creer en todo lo que vemos, pero o hay que cerciorarnos de la fuente de información donde aparece invitan a las personas a ese tipo de trabajos, ¿no? Pasan por un proceso y son llevados a Canadá por un tiempo donde les ofrecen este tipo de trabajo, como dice Fernanda. Bueno, pues hoy vamos a irnos temprano. La idea es que nosotros en esta parte conozcamos algunos efectos y la importancia que tiene de medir este proceso social llamado dinámica poblacional. Lo pudimos apreciar en cada una de las actividades a través del desarrollo de diferentes modelos matemáticos y conocer el impacto que tiene esta dinámica poblacional en varios aspectos. Número dos, fortalezcan sus argumentos, no únicamente coloquen una palabra sin que vinculen por qué lo que ustedes están mencionando tiene relación con lo que se les está preguntando, ¿no? Por eso, en sus respuestas, de preferencia, identifiquen uno y explíquenlo con claridad, uno o dos, porque siempre hay un máximo y un mínimo para responder, pero traten de hacerlo con precisión y con claridad las conclusiones de las actividades. Entonces,
Particularmente sin las matemáticas no hay nada que puedas hacer, todo a tu alrededor es matemática, todo a tu alrededor son números. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quiera comentar? ¿Qué les ha parecido el módulo? ¿Ustedes sienten que han logrado mejorar los conocimientos que tienen? Ninguna, ninguna. Bueno, bueno, pues mucho éxito. Realmente ha sido un placer estar con ustedes durante estas 4 semanas. De mi parte, pues el éxito es el mayor, lo que les deseo es el mayor de los éxitos en los módulos que estén por venir. Eh, y pues a echarle ganas, vamos a dar este último estirón en esta última parte del módulo. Los que no han podido entregar su proyecto, de preferencia hágalo antes del día domingo, porque recuerden que para el proyecto integrador, pues no hay extensiones, porque entramos en la parte del proceso de cierre y es importante calificar máximo el día lunes, martes, cuando mucho. Entonces, por eso no se dan extensiones. Bueno, pues entonces, excelente noche. Nos vemos. Gracias a todos.